Dios les bendiga. Muy buenas tardes. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor? Bueno, ¿quiénes saben que estamos viviendo no por la Semana Santa tradicional, sino realmente por lo que la Biblia nos enseña que se vive en estos tiempos? Tiempos proféticos, levante la mano. ¿Quién sabe eso? Estamos viviendo tiempos especiales. Mis discípulos saben, les he compartido varias veces un paralelo entre las fiestas solemnes del pueblo de Israel y la vida de Jesús y el ministerio de Jesús. Y estamos viviendo en estos tiempos una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel. ¿Cómo se llama? La Pascua. La Pascua. Dice la Biblia, cuando nos habla de las fiestas solemnes en el libro de Levítico, capítulo 23, que la fiesta de la Pascua se celebrará o será Pascua a Jehová el 14 del mes de Nisán en el calendario hebreo. Que el 15 empezará la fiesta de los panes sin levadura. El 14 es Pascua y los 7 días siguientes será la fiesta de los panes sin levadura. Este año la Pascua fue el día 27, fue el domingo pasado. Y estamos en el sexto día o quinto día de panes sin levadura. Intento seguir a las comunidades judías por internet para enterarme de todos esos datos curiosos. Este domingo termina la fiesta de los panes sin levadura. El primero de los 7 días y el último son Shabbat, es decir, se celebra igual que se celebra un Shabbat común y corriente, un sábado común y corriente, así no caiga el sábado. De esa manera celebra el judaísmo durante estos días estas fiestas tan importantes, tanto la Pascua o el Pesaj y los panes sin levadura. Y es algo muy bello lo que hace el pueblo de Israel durante este tiempo. Cuando Jesús está cenando, la última cena, lo que nosotros conocemos, o lo que nos enseñó la tradición, que es la última cena, en el libro de Mateo nos dice que lo que están celebrando es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, es un día de Shabbat, es un día donde no se trabaja, sino que se prepara una cena especial. Por eso los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿dónde quieres que te preparemos todo para pasar esta Pascua, esta fiesta especial, esta fiesta solemne? Jesús ya les había enseñado lo que significaba en el contexto moderno la levadura, cuando les dijo: cuídense de la levadura de escribas y fariseos. La levadura tipifica todo aquello que contamina nuestra vida, y Jesús enseñó que un poquito de levadura leudaba toda la masa. La Pascua y los días de panes sin levadura le recuerdan al pueblo de Israel y nos recuerdan a nosotros el pan de dolores que comió el pueblo durante la esclavitud en Egipto. Pero aparte hay un hecho muy bonito, y es que ustedes saben que como ellos salieron de afán, el pan no alcanzó a leudar. Ellos habían dejado el pancito haciéndose, pero como que tuvieron que salir volados, entonces el pan no alcanzó a crecer y lo que quedó fue una galleta. Una matzá se llama eso en hebreo. Y esa matzá, esa galleta, es la que se comen durante estos días los judíos en estas celebraciones. Para nosotros, que también estuvimos espiritualmente esclavos en Egipto, Egipto tipifica el mundo y Faraón el príncipe de este mundo, y que fuimos liberados a través del sacrificio de la Pascua, que fue ese cordero inmolado que vino y murió por nosotros. Estos días también deberían tener una gran simbología y una gran representatividad en nuestra vida de fe. Yo siento que son tiempos espirituales y que una persona espiritual debe estar afinada con los tiempos espirituales, por eso están en la Biblia. Así no vivamos por la ley, por algo están ahí en la Escritura. Y me ponía a pensar, anoche estaba compartiendo un tiempo especial con algunos discípulos, hablándoles sobre eso. Hicimos el brindis, los 4 brindis que hacen los hebreos durante la Pascua, las 4 copas. Y hablando sobre eso me puse a pensar, ¿cuál será mi levadura? Si nos tenemos que limpiar constantemente, si tenemos que hacer ese pan sin levadura, ¿qué será aquello que está leudando en mi vida, que es pequeñito, que puede ser muy insignificante, pero que está dañando mi vida de fe? Y cuando estaba pensando en eso dije, seguramente
en algún momento viví eso y a mucha gente le puede estar pasando, que lo que está leudando tu vida, lo que está generando una impureza que es pequeñita, pero que está haciendo crecer y que realmente lo que hace que, por ejemplo, no puedas prosperar en el área económica, es el amor al dinero. Es la ausencia de una vida generosa, es no poder renunciar, es estar aferrado al dinero. El pan en el pueblo hebreo tipifica un estilo de vida, porque los judíos son muy panaderos, comen muchísimo pan. Pedirles que durante un tiempo no coman el pan leudado, sino que se coman esa galletica sin sabor, que no tiene mucha gracia, es renunciar a aquello que ama uno en la vida. Y seguramente en la vida de fe, uno de los grandes retos que como cristianos hemos tenido y de las grandes luchas que uno ve como líder y que uno quizás en algún momento también tuvo, fue el área económica, fue la levadura que estaba leudando, es decir, que estaba trayendo argumentos a la vida espiritual. Y hay una palabra que está en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 9, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sabe, nosotros en la vida nos aferramos a muchas cosas a veces. Una de las grandes enseñanzas que a mí me ha dejado esta iglesia es no aferrarme. Aferrarme es cuando a usted le cuesta regalar su ropa, así ya no le sirva, no le quede, pero usted se aferra a cosas materiales. Cuando usted dice: yo no voy a cambiar todavía el televisor porque ese que tengo está bueno, y usted se aferra a eso. Cuando usted, por amor a un hombre o a una mujer, renuncia a su vida de fe y al propósito de Dios en su vida porque está aferrado a esa persona. Y sabe, el Señor nos dejó sin ningún argumento, porque Él no se aferró, según nos dice Pablo, ni siquiera a su propia condición de Dios. Pablo nos dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, cuando era Dios, cuando no había venido a la tierra, cuando tomó la decisión, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquellos que sienten que se aferran a cosas materiales, esta palabra nos deja valiendo 5. El Señor, cuando tomó la decisión de venir a morir en la cruz, no se aferró ni siquiera a la condición de ser Dios, de estar en su gloria. Cuando Juan en el Apocalipsis tiene esa visión y muestra el trono de Dios, nos muestra toda la gloria, el poder, el honor que hay en el trono de Dios. Y dice la Biblia que por amor a ti y a mí, Él no se aferró a esa condición de Dios, sino que tomó la decisión de hacerse carne y venir a morir por nosotros, de venir a celebrar Pascua con nosotros, para librarnos de nuestros pecados, para que pudiéramos hacer como lo hicimos ayer con los discípulos, esos 4 brindis. Están, si lo quiere estudiar, se los digo rápido, están en Éxodo 6, versos 6 y 7, donde dice que el Señor, primero, los sacó de la tierra de Egipto; segundo, los liberó; tercero, los redimió; y cuarto, los tomó por pueblo. 4 brindis que perfectamente nosotros, gracias a Jesús, también podemos hacer. Pero estos son tiempos en los cuales debemos preguntar: ¿a qué me aferro yo en la vida? Porque esa es un poco la levadura. Aquellas impurezas que, así sean pequeñitas, están en nuestra vida de fe y están levantando argumentos para que no podamos disfrutar la plenitud de esa liberación, de esa redención, de ese hecho de ser tomados por pueblo de Dios. Y estos son tiempos proféticos. Estos son tiempos en los cuales debemos nosotros tomar la decisión de comer el pan sin levadura, de quitar, de limpiar la levadura que hay en nuestra vida. Y quizás hay levadura en tu área financiera. Quizás lo que está leudando la masa de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu proyecto, es el amor al dinero, es la falta de generosidad,
es no entender los principios espirituales y es aferrarte. Hoy el Señor me trajo a este lugar para decirte, como dice una canción de Juan Gabriel, no te aferres. ¿Sí se la saben? Uy. No te aferres. Aferrarse es el freno. ¿Sabe qué le pasó a Jesús por no aferrarse? ¿Qué dice esa palabra? Que Dios lo elevó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y hasta la fecha al nombre del Señor se inclina toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Cuando uno toma la decisión de limpiar esa levadura, de limpiar y de quitar eso de aferrarse a las cosas, uno será exaltado. Y quizás tienes todo, tienes el talento, las cosas están dadas para tu ascenso, tu negocio tiene todas las condiciones para salir adelante, tu emprendimiento es una gran idea, pero el Señor tiene algo contra ti. Pero hay levadura que está leudando la masa, y la levadura es pequeñita. Es algo que está ahí en tu corazón, y que cada vez que cuando van a predicar sobre la ofrenda o sobre la generosidad, ahí está, pequeñita, leudando la masa, haciendo que haya una motivación incorrecta en tu corazón. ¿Qué tal si hoy damos una ofrenda de agradecimiento al Dios que nos liberó, que nos redimió, que nos tomó por su pueblo, para darnos vida y vida en abundancia, para prosperar negocios, para levantar empresarios, para consolidar empresas, ideas de negocio? El Señor está con nosotros en esa causa, pero que no haya levadura en nuestro corazón que dañe el propósito. Amén. Ponte en pie, toma tu ofrenda. Saludo también a las personas que nos ven hoy a través de nuestra transmisión vía streaming. En las pantallas también a ellos les está apareciendo la cuenta donde pueden hacer sus transferencias. Con los ojos cerrados, tome rápidamente su ofrenda y dígale: amado Jesús, gracias. ¿Cómo podría yo aferrarme a este dinero o a cualquier cosa material cuando tú, que eres alfa y omega, principio y fin, rey de reyes y señor de señores, no tuviste el hecho de ser Dios como cosa que aferrarte? ¿Qué argumento tengo yo para negarte mi vida entera, todos mis bienes, todo mi ser, todo mi corazón? Señor, son tiempos de panes sin levadura. Limpia mi corazón de toda impureza, de todo aquello, por pequeño que sea. Pero es que un poco de levadura leuda toda la masa. Te amo, Señor. Y hoy levanto una ofrenda profética sobre mi vida, sobre mi negocio. Una ofrenda que quita el argumento que había, que la levadura había traído. Con nombre propio hoy ponle tu negocio, tu empleo, tu ascenso, el trabajo que buscas. Con nombre propio dile: Señor, hoy ofrendo quitando todo argumento para que tú bendigas mi área financiera, para que tú en esa área también me saques de la esclavitud, me liberes, me redimas y me tomes por pueblo, con un corazón limpio, libre de levadura. Gracias, Señor. Declaro que esta es una ofrenda profética en tiempos proféticos, y que veré tu gloria. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedo ofrendar? Y aquellos que nos ven, recuerdo, a través de nuestra transmisión vía streaming, también pueden ofrendar en la cuenta que aparece en este momento en sus pantallas. Y desde aquí también un saludo para todos ellos. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Una feliz Pascua para todos. Muy buenas tardes.
Gracias por el aplauso, me hacen sentir honrada. Muy bien, gracias. Un saludo muy especial a las personas que nos están viendo en nuestra transmisión online. Esperamos tenerlos pronto, muy pronto en casa, que puedan venir a disfrutar aquí en el lugar de la presencia de Dios, de la palabra suya. Bienvenidos a todos. Bueno, es un día de fiesta, digo yo, porque hoy recordamos la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y con la muerte de Jesús nosotros recibimos muchas bendiciones. Con un sacrificio recibimos un intercambio y muchísimas bendiciones. Así de que titulé el mensaje 9 intercambios que nos regala la cruz. 9 intercambios que nos regala la cruz. Y voy a invitarle a que cierre sus ojos y hoy podamos pedirle al Espíritu Santo que toque nuestro corazón, que ministre nuestro espíritu, que hoy seamos vivificados, que nuestro entendimiento se abra para comprender las Escrituras y para recibir esos beneficios que con precio de sangre, con su propia vida, el Señor Jesús presentó como ofrenda en la cruz del Calvario para darnos vida abundante. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Solo Él en su trono está. Bienvenido, Señor. Ministra nuestros corazones. Aquí estamos para recibir de ti hoy todas las bendiciones y entregar y presentar delante de ti lo peor de nosotros, para ser limpiados con tu bendita sangre en Cristo Jesús. Amén y amén. Intercambios de la cruz. Debe estar bien concentrado porque quiero citar o nombrar varias citas bíblicas y voy a ir avanzando rápidamente para que alcancemos a mirarlos todos y, lo más importante, alcancemos a orar. El tiempo, hoy en día el tiempo es oro. No pudimos hacer la velada que queríamos hacer como todos los años, que teníamos ese tiempo especial de adorar al Señor, de alabar, de ministrar, de tantas cosas, porque por el toque de queda, por el tiempo, y también por la pandemia que no se ha ido, dicen los noticieros, pero que sabemos que ya en el nombre de Jesús hay victoria. Libro de Hebreos capítulo 10 verso 14. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda, mire esto, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda, y es la ofrenda de Jesús en la cruz del Calvario, con una sola ofrenda hizo perfectos a nosotros para siempre a los santificados. Queridos, el intercambio que ocurrió en la cruz cuando Jesús muere, es crucificado, tiene que ver con un plan que estaba en la mente de Dios desde siempre, en la mente y en el corazón de nuestro amado Dios desde la eternidad, desde siempre, y que vino a cumplirse en el Calvario. Entonces esta semana es tan importante para nosotros como cristianos porque recordamos eso, todo un plan divino que estaba en la mente y en el corazón de Dios, de ese Dios que nos ama tanto. ¿Para qué? Para traer provisión. ¿Para qué? Para traer bendición al género humano, a todos, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces todo el mal que había en nosotros pasó a Jesús, recayó lo peor de nosotros en Jesús y nosotros a su vez recibimos lo mejor de Dios. ¿Sí ves ese trueque tan desequilibrado? El Señor recibió lo peor de nosotros en la cruz del Calvario y nosotros recibimos a su vez todo lo mejor de Dios. Ese es el intercambio que como cristianos debemos tenerlo no solamente presente, sino muy claro, porque cuando uno tiene claro todo lo que recibió a través del sacrificio en la cruz del Calvario, pues vive en victoria, pues vive contento, vive seguro, vive tranquilo. Entonces quiero enseñarle 9, el primero de ellos.
A Jesús, ahí en las pantallas van a estar los 9 con la cita bíblica correspondiente. Así de que yo voy a ir avanzando y usted los va mirando. Si se quedó un poquito va a anotar. Entonces el primero, a Jesús se le castigó para que yo pudiese recibir perdón. Para que yo pudiese recibir perdón. Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Queridos hermanos, ¿en quién sino en Jesús tenemos perdón de pecados? Es el Señor el que perdona nuestros pecados. Dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre. Dice la confesión número 1, soy redimido del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí porque habito en la casa de mi Dios. Ahora habito en la casa de mi Dios. Entonces fíjese, hemos sido redimidos. Soy redimido. En las 5 confesiones que nos enseña el pastor, soy redimido, dice en la confesión, del poder del enemigo. Todos nuestros pecados han sido cancelados. El Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cierto que sí? Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Así que, queridos, hemos sido redimidos de nuestros pecados. Entonces el Señor recibió todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. ¿Usted se acuerda de dónde le sacó el Señor? A todos de un Egipto, sin excepción. A usted y a mí de un Egipto. Cada uno sabe cuál Egipto: tristeza, depresión, tal vez enfermedad, tal vez vicios, desorden, tal vez promiscuidad sexual, tal vez le sacó de las adicciones o de la tristeza o de la soledad. Pero a cada uno el Señor nos sacó de un Egipto diferente. De la escasez también. Cada uno vive una experiencia con Dios diferente, pero todos fuimos rescatados de un Egipto y trasladados al reino de Dios. Entonces ese es el primero, ¿cierto? David dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos, ¿cierto? No sé si lo ha leído. En el Salmo 91 también, versos 3 y 4, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí hay 3 revelaciones bien bonitas. ¿Qué áreas ataca el pecado? ¿Qué áreas? Los que están tomando apuntes ahí, ¿qué áreas? 1, la salud. Se envejecieron mis huesos. ¿Qué dijo David? Mientras callé. ¿Qué es lo que estaba callando David? Pecado, pecado. Mientras calle el pecado, déjeme decirle que se envejecerán los huesos. ¿Qué quiere decir? A veces viene enfermedad. La enfermedad, una de las consecuencias del pecado es la enfermedad. Así que a veces la enfermedad viene como consecuencia de pecados ocultos, cosas que tú callas, cosas, porque también la Biblia dice, mi pecado confesaré, no encubriré mi iniquidad. La Biblia dice que el que confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia. Gloria a Dios por los que leen la palabra. Alcanza misericordia. Pero cuando uno no confiesa el pecado y sigue en su pecado, como también dice la Biblia, añadiendo pecado a pecado, entonces dijo David, se envejecieron mis huesos. Primero, la primera área que afecta el pecado, la salud. La segunda, las emociones. Dice, en mi gemir todo el día. En mi gemir estaba triste David todo el día. Todo el día dice la Biblia, porque de día y de noche se agravó tu mano. Entonces las emociones nos golpean. En mi gemir uno vive triste. Cuando hay pecado de por medio, cuando uno vive una vida de desorden, vive preocupado, vive ansioso, vive con estrés, con preocupación, con dolores, con dolor en la columna. El estrés le produce muchas cosas. En mi gemir, decía David. Y lo tercero, las finanzas. En mi verdor, dice la Biblia, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se volvió mi verdor. Escúcheme eso. La plenitud de lo que Dios le había dado se seca. Dice la Biblia, en verdor, mi verdor en sequedades de verano. ¿Y cuántas familias, cuántos de nosotros vivíamos sequía en nuestras finanzas a consecuencia de una vida desordenada? Dígame en qué hogar donde hay una persona adicta a los vicios hay prosperidad. Hay sequedad, hay esterilidad, hay escasez, porque el vicio trae ruina, el pecado trae ruina. ¿O qué hombre que se va con otra mujer prospera?
y deja a su esposa y a sus hijos. Dice la Biblia que le entrega sus finanzas a extraños, que le da los recursos de su casa a los extraños. No prospera. Entonces, ¿por qué? En mi verdor se cambió en sequedades de verano. Pero la buena noticia es que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Bueno, vamos con el segundo. Entonces el primero, ¿cuál era el primero? A Jesús se le castigó, subraya ahí, castigó para que yo recibiese perdón. ¿Qué recibimos? Perdón. Lo segundo, a Jesús se le hirió para que yo fuese sano. A Jesús se le hirió para que yo fuese sano. Isaías capítulo 53, verso 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Antes de que conociéramos al Señor realmente en la vida cristiana, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y antes de conocer del Señor, dígame si a usted no le pasaba que teníamos a Jesús como por, dice la Biblia, como por azotado, por herido de Dios y por abatido. Ay, pobrecito, lo que le tocó sufrir. Ay, ese Señor todo lo que hizo. Ay, Jesús todo lo que hizo. Ay, tan esforzado. Pero realmente no había venido esa revelación, ¿sabe? Yo tuve la revelación de la cruz en mi encuentro. Antes yo tenía un concepto de Jesús diferente. Un concepto como el sufrido, como el abatido, como el herido, como lo que dice la Biblia. Lo tuvimos por azotado, por herido y por abatido. Pero dice el verso 5, mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mire cómo lo dice tan detallado. Mire, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Mire, herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces hoy es día de declarar: Jesús fue castigado para que yo fuera perdonado. Jesús fue herido para que yo fuera sanado. Entonces eso es lo que recibimos. Fíjese lo que le entregamos y lo que Él recibió de nosotros. Jesús fue herido para que nosotros fuésemos sanos. ¿Y de qué quiere sanarnos el Señor? De toda enfermedad. Enfermedades físicas, enfermedades emocionales, enfermedades mentales, cualquier tipo de enfermedad, sanidad interior, cualquier enfermedad. Él pagó por nosotros. ¿Y de qué manera pagó? ¿Cómo Jesús murió en la cruz del Calvario? Sin quejarse. Dice la Biblia, enmudeció, no abrió su boca. Dice en otra versión también, dice, como cordero llevado al matadero. Así padeció Jesús por nosotros. Él cerró su boca, Él cayó. Él no se echó para atrás, no dijo, no, me arrepentí, esto está muy duro, cambio de. Recuerdo que una vez me quería lanzar de un tobogán muy alto. Y yo lo vi y dije, no, yo soy capaz. Y uno como por darle gusto a los hijos y no querer dejarse de los hijos, ¿no? Entonces, mami, ¿qué tú puedes? Y yo miraba eso y yo decía, ay, Dios mío, eso está muy alto. Y me lograron convencer y cuando subí, entraba como se abrían unas puertas y entraba uno a un ascensor y caía en caída libre, mucho, hartísimo, hasta una piscina abajo. Y cuando yo llegué arriba y vi ese ascensor y vi abajo, yo dije, no, así se burlen mis hijos, digan lo que digan, yo no me tiro. Pues me tocó hacer un oso terrible, porque eso eran unas escaleras y escaleras y escaleras y subo hasta llegar allá arriba al ascensor. Pues esas escaleras me tocó bajarlas de regreso. Sí. Y dije, no, ya no, ese oso no lo vuelvo a hacer. Así que ya no me dejé convencer nuevamente, porque yo veía que se lanzaban y caían durísimo. Entonces Jesús no le pasó lo mismo. Él no fue que llegó allá al Getsemaní, sabía lo que le iba a pasar y dijo, no, ya me arrepiento, me devuelvo, que pase otro. No, le tocaba a Él, así de que no se echó para atrás, no renunció, perseveró hasta el final. Juan capítulo 19, verso 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Juan 19, 30. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sabe qué es? Consumado es, hecho está. Ya todo está cumplido. O sea, Jesús hizo todo lo que tenía que hacer para que usted y yo vivamos en victoria. Entonces, le decía, por eso nos dio redención.
Redención es poner en libertad mediante el pago de un precio. Hemos sido redimidos, fuimos puestos en libertad mediante el pago de un precio. ¿Y cuál fue el pago del precio? La vida de Jesús, su cuerpo, su sangre. Él se entregó como el cordero. Ayer les explicaba en la iglesia de Chía acerca de la Pascua y les decía cómo se cumplieron todas las promesas así tal cual. En el tiempo de la Pascua, mire, por ejemplo, le voy a contar algo. En el tiempo de la Pascua, en el día, la Pascua, tenían que separar el corderito en el día 10 del mes de Nipsán. Y el mes de Nipsán es el mes de abril. Entonces ellos separaban el cordero por dirección de Dios, a través de Moisés, separaban el cordero el día 10. El cordero tenía que ser sin defecto. Recuerde que habían venido, bueno, porque yo me adelanté, habían venido todas las plagas, luego vino la de los primogénitos y todos los niños nacidos en Egipto iban a morir. Entonces Dios les dio la revelación a su pueblo para que pudieran salir de esa dificultad y ser guardados y protegidos. Entonces Dios protege al pueblo de Israel y les dice, en el día 10 del mes de Nipsán, que era más o menos, es el mes de abril, el día 10 del mes de abril para nosotros, en el calendario judío el mes de abril es el primer mes del año. Es donde comienza el año judío, para nosotros no, pero es donde comienza. Entonces les dijo, en el día 10 del mes de Nipsán tomarán un cordero, podía ser una oveja, un cabrito, una oveja, sin mancha, sin defecto, y la tomarán y afuera de la casa la tendrán hasta el día 14, y el día 14 matarán el cabrito, el becerro, la ovejita, no le quebrantarán ningún hueso, y todos son profecías de lo que muchos años después iba a suceder. ¿Por qué le digo? Porque Jesús nació, digamos, como le digo yo, llegó el día 10 del mes de Nipsán, el día 10 de abril. Y su muerte fue el día 14 del mes de abril, que es el mes de Nipsán. El mismo tiempo de la Pascua, de lo que muchos años atrás había sucedido. O sea que todo era una profecía de lo que luego iba a suceder. Entonces Jesús muere y, por ejemplo, otra de las cosas que son exactas, todas las cosas tienen que ver con la muerte de Jesús en la Pascua. Entonces, por ejemplo, al cordero que ellos iban a matar lo tenían que quemar sin quebrarle los huesos. Y antes de que muriera Jesús habían muerto otras personas en la cruz del Calvario, pero al único que no le quebraron los huesos fue a Jesús. Porque la profecía decía que ellos tenían que morir sin quebrarle ni uno solo de sus huesos. Y la profecía se tenía que cumplir. Y a Jesús deberían haberle quebrado los huesos, porque a las personas que crucificaban con un martillo grande le golpeaban las rodillas para certificar que si la persona por algún motivo había quedado viva, realmente muriera. Entonces, ¿por qué? Porque no podía ni inhalar ni exhalar. La persona en la cruz se apoyaba en sus talones, digámoslo, en sus pies sobre el clavo, inhalaba y exhalaba, alcanzaba, y la muerte era muy lenta. Pero cuando les quebraban las rodillas, pues ya no podían inhalar ni exhalar, rápido le daba un infarto, un paro respiratorio y moría. Entonces a Jesús no, a Jesús le clavó el soldado una lanza en su costado derecho para que se cumpliese lo que estaba escrito. Entonces fíjense cómo la Pascua, que es lo que recordábamos el día de ayer, por eso celebramos y tomamos la Santa Cena, que es recordando el sacrificio de Cristo, el pan y el vino, tiene una completa similitud con lo que Jesús vivió en la cruz del Calvario. Todo fue profético. Entonces, fuimos redimidos, le decía yo, puestos en libertad por medio de un precio, y fue el precio de Jesús en el Calvario. Entonces, por eso la enfermedad no puede quedarse en nuestro cuerpo. Cuando andamos delante de Dios en victoria y reconocemos el sacrificio de Cristo, tenemos que renunciar a la enfermedad. Y es lo que quiero que hagamos en el tiempo de oración. A todas esas enfermedades que los médicos han dicho, que los exámenes han declarado, el Señor quiere hacernos libres por la fe. Amén. Lo tercero, a Jesús se le hizo pecado con mi pecaminosidad para que yo pudiese ser justificado con su justicia. Entonces a Jesús se le hizo pecado con mi pecaminosidad para que yo pudiese ser justificado con su justicia. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire qué bonito esto.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si usted se acuerda, cuando Jesús iba a ser apresado, no encontraban de qué culparlo, porque no tenía pecado. Entonces por eso Poncio Pilatos se lava las manos, porque no tenía de qué acusarlo, y dice, bueno, yo no encuentro pecado en este hombre, yo no encuentro ninguna culpa, crucifíquenlo ustedes. Como quien dice, se va a crucificar porque ustedes dicen que se debe crucificar, mas yo no le encuentro pecado, porque no había pecado en él, y se hizo por nosotros pecado para que nosotros fuésemos justificados. ¿Qué quiere decir eso? Para que nuestro pecado fuera borrado en la cruz del Calvario, para que toda esa lista, algunos la tenían más larguita que otros, ¿cierto? Cuando uno le pone a anotar los pecados, no sé si ustedes se acuerdan que en el encuentro teníamos una hoja de pecados, y uno en el encuentro marcaba mentira, avaricia, egoísmo, celos, contiendas, y uno chuleaba, no sé si le pasa, pero la mayoría de las personas que entregaban la hoja sin marcar, porque la idea no era saber de quién eran los pecados, sino que uno los pudiera identificar, estaban casi todos los pecados chuleados, o tenían una X, que quiere decir que en todos esos pecados habían incurrido, más los que no estaban en la hoja, o sea que había una listica bastante larga, y esos pecados fueron borrados porque fuimos hechos justos delante de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí están en Cristo Jesús? Amén. Los que no andan conforme a la carne, o sea, los que no se mueven conforme a su parecer, a sus deseos, a su pensamiento, sino conforme al Espíritu, o sea, lo que Dios dice que debemos hacer. Entonces, por eso ordenamos nuestra vida, ordenamos nuestra casa. Por eso, si estamos en unión libre, procedemos a un matrimonio. Por eso presentamos los niños en el templo. Por eso cada que hay Santa Cena en la iglesia tomamos la Santa Cena. Dice la confesión 4 de la sangre de Cristo: por la sangre de Jesús he sido justificado. Lo que nos enseñaba el pastor César. He sido justificado y Dios me ve como si nunca hubiera pecado, porque hemos sido justificados. La cuarta: Jesús sufrió mi muerte para que pudiese compartir su vida. Jesús sufrió mi muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estaba predestinado, digámoslo así, a morir por causa del pecado, ¿cierto? Porque lo único que nos separa de Cristo es el pecado. Y por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Los que leen la palabra saben que es así. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él sufre nuestra muerte para poder compartir su vida. O sea, a través de Jesús recibimos vida. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿Y qué dice Jesús? Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Así de que, queridos, a través del sacrificio de Cristo recibimos aliento de vida. Recibimos un soplo de vida. Recibimos soplo sobre aquello que lo necesite. ¿Qué necesitaba en tu vida? Un soplo del Señor. Tal vez tus finanzas, tal vez tus emociones, tal vez tu salud, tal vez tu llamado, porque no sabías ni para dónde ibas ni qué querías antes de conocer a Cristo. No tenías un objetivo claro, no te sentías como hijo del rey, no sabías qué hacer. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y tú le recibes en tu corazón como Señor y Salvador, Él sopla aliento de vida sobre tu llamado, sobre tu familia, sobre tu ministerio, para darte vida. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. El quinto: a Jesús se le hizo maldición para que yo pudiese recibir las bendiciones. A Jesús se le hizo maldición. Dice Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire qué bonito eso. La Biblia decía en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera a la tierra: maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Y dónde colgaron a Jesús? En la cruz. Él recibió todas nuestras maldiciones. ¿Cuáles maldiciones? Me gusta, hay un libro de Derek Prince que se llama Pasando de la maldición a la bendición. Está aquí en la iglesia. Qué bueno que lo puedan leer. Es de los libros primeros que yo leí y yo dije, wow. Porque ese libro dice que la maldición, lo dice Derek Prince, que es un hombre súper estudioso en la palabra, es como un brazo, como la mano peluda. Como los niños que juegan a la mano peluda, no, yo me lo imagino así, como un brazo que agarra a las familias y no las quiere soltar. Y agarra al papá, agarra a la mamá, agarra a los hijos, agarra a las siguientes generaciones, de generación en generación. Entonces es cuando usted ve que un familiar lejano tenía problemas mentales, puede ser de ansiedad, de depresión, locura, esquizofrenia, y generalmente el padre también, alguno de los familiares, el padre lo tiene, y los hijos de ese padre generalmente nacen con esquizofrenia. Ayer hablaba con un joven que me decía: tengo los triglicéridos y el colesterol alto y los médicos dicen que tengo diabetes. Y le dije, ¿pero por qué dicen eso? Me dicen, porque mi mamá y mis familiares tienen diabetes, entonces el médico asegura que yo ya la tengo. Le dije, anulo al diablo, vamos a quebrantar esas palabras. Tú no tienes diabetes. Son maldiciones generacionales. Entonces Cristo llevó en la cruz del Calvario todas esas maldiciones. Colapso nervioso, dice Derek Prince en su libro, él las cataloga de una manera. Colapso nervioso tiene que ver con todos los problemas mentales. Sí que se escuchan ahora problemas mentales, ¿cierto? Digo yo que la gente, le digo yo a mis hijos, la gente se está como enloqueciendo. Pero pues en el sentido de la palabra, de que yo no sé qué le está pasando a la humanidad, que les dan depresión, ansiedad, problemas mentales, locura, esquizofrenia y demás. ¿Qué tiene? Depresión. ¿Qué tiene? Ansiedad profunda. Ahora hay ansiedad infantil, hay depresión infantil. O sea, los niños de 3 y 4 años empiezan a tener síntomas de depresión infantil. Mire, maldiciones. Eso hay que quebrantarlo para que nuestras generaciones no sean esclavas de la enfermedad. Entonces, enfermedades repetitivas también son maldiciones. Problemas femeninos. ¿Cuáles son los problemas femeninos? Esterilidad, quistes en los ovarios, masas. Todos estos problemas que tienen que ver con hemorragias, con problemas femeninos, tienen que ver generalmente con maldiciones generacionales. Pérdidas. Tuve una discípula que su mamá perdió varios hijos y logró tener solo 2. Y esta discípula ya había perdido 4 abortos involuntarios. Maldiciones generacionales. ¿Qué otro? Insuficiencia financiera prolongada. Cuando usted ve que sus antepasados, tatarabuelos fueron muy, muy pobres y sus abuelos muy pobres, y usted vivió con sus padres la pobreza, y ahora que usted se casó, vive en esterilidad. Maldiciones generacionales. Porque yo le digo algo, dice insuficiencia financiera prolongada, porque es que todos pasamos por un tiempo de formación del Señor, de aprender a ser buenos administradores de los recursos que tenemos, todos sin excepción. Pero cuando esa esterilidad financiera es larga, que no cesa y pasa el tiempo, y usted ve que no cesó nunca en sus abuelos, no cesó en sus padres y no cesa en usted, algo pasa. Hay maldiciones generacionales que le están alcanzando. La mano peluda. ¿Qué es propenso a accidentes? Hay gente que vive de golpe en golpe y de caída en caída, pero no me refiero al pecado, sino a los accidentes. Que se tropiezan, que se pegan, que se golpean, que se tronchó el dedo, que se machucó, les pasa de todo, de todo. Sandro salía a montar bicicleta, sale a montar con sus amigos de la iglesia, todos son personas de la iglesia, y había uno que con frecuencia le pasaban cosas, siempre le pasaban cosas, y Sandro fue pasando el tiempo, y Sandro le dijo un día: no, a ti te pasa algo, vamos a orar por eso, vamos a orar a quebrantar ese espíritu de accidente, eso tiene que ser una maldición. Y él dijo: sí, así eran mis familiares. Y oró por él, nunca más se volvió a caer, ni a golpear, ni a accidentar. Maldiciones que tenemos que identificar. Historias de suicidios o muertes por causas no naturales en la familia.
también se escucha mucho hoy en día, ¿no? Los suicidios, que se quitó la vida, y por cosas que, ahí sí es cierto, solamente el Señor sabe. Pero esas historias de suicidios, cuando también los familiares fueron tendientes al suicidio y el hijo también, es porque hay maldiciones generacionales. Entonces, querido, la maldición es real. Hay quienes como que no las identifican, no creen en eso. La maldición viene, o el pecado viene, por causa de la desobediencia. Cuando uno lee Deuteronomio capítulo 28, que habla de las bendiciones y las maldiciones, todo el capítulo, son 13 versos de bendiciones. Y yo te bendeciré en la entrada, en la salida, tu canasta, tu arteza de amasar, tus graneros, en el campo serás bendito, tus hijos serán benditos, tus animales, todo será bendito. Lee uno 13 versos de bendiciones contra 53 versículos de maldiciones. Así de que yo le invito a que lea Deuteronomio capítulo 28 y se dé cuenta que la maldición es real. Tenemos que identificarlas para no vivir en maldición, porque Cristo pagó. Una sola ofrenda fue suficiente para hacernos a nosotros perfectos, para santificarnos de una vez y para siempre. Vamos al sexto. Jesús soportó mi pobreza para que yo pudiese compartir su abundancia. Jesús sufrió o soportó mi pobreza, espinos y cardos. Dice la Biblia, por causa del pecado de Adán, la tierra te producirá. Entonces, ¿qué íbamos a sufrir toda la vida? Espinos y cardos, dificultades por causa de la desobediencia. Dios les dijo, del fruto de este árbol no podrás comer, y ellos comieron. Comió Eva, le dio a su marido, comieron los dos y empezaron a pasar dificultades. Generalmente la escasez viene por desobediencia. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros, con la pobreza de Jesús, ¿dónde nació? En un portal, en Belén, siempre con humildad. Murió como si no tuviera nada, hasta sin ropa, desnudo, como pobre. Y toda nuestra maldad, toda nuestra escasez la llevó en su cuerpo para que nosotros fuésemos enriquecidos, siendo Él el Hijo de Dios, dueño del cielo y de la tierra. Deuteronomio 28, versos 47 y 48. Deuteronomio 28, mire esta parte. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría. Mire, los que le sirven con tristeza, cuidado. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Eso suena duro, pero ¿cuántas personas pasan hambre, sed? No tienen para comprar el vestido, les cuesta poder tener los zapatos, la chaqueta, les cuesta poderle comprar a los hijos el uniforme, les cuesta. Y con falta de todas las cosas, dice Deuteronomio 28. ¿Y cuántas personas viven ausencia y falta de todo? Falta el alimento, falta el abrigo, falta para el arriendo, no tienen casa propia, falta para todo. Pueden estar viviendo maldición. Pueden estar asumiendo algún tipo de maldición, y Jesús llevó mi pobreza para que nosotros seamos enriquecidos, siendo Él rico. El 7. Jesús llevó mi vergüenza. Jesús llevó mi vergüenza para que yo pudiese participar de su gloria. Jesús llevó mi vergüenza. ¿Y cuántos tienen vergüenza del pasado? Bueno, ya a estas alturas ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero cuando llegamos al Señor sí había vergüenza. Tal vez mucha vergüenza por nuestro pasado. Dice 2 de Timoteo 2:10. Por lo tanto, todo lo soportó por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice en Isaías 54, verso 4. Isaías 54, 4. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás, diga conmigo, olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendréis
memoria. O sea, ni nos acordaremos. ¿Sabe que yo a veces para testificar en los encuentros tengo que hacer memoria de las cosas que viví difíciles y me cuesta? Al comienzo, cuando yo empecé aquí en la iglesia, yo iba al encuentro, ¿no? Como a los que, yo no me acuerdo cuántos meses, pero al poco tiempo nosotros empezamos a irnos de guías de encuentro. Nuestro proceso en la iglesia fue muy rápido. Y cuando empezamos con Sandro a irnos de guías de encuentro, yo recuerdo que estaba en el encuentro de mujeres y les decía, porque es que yo viví esto y a mí me tocó pasar esto, y me ponía a llorar y todas me miraban como diciendo, pobrecita. Y yo decía, Dios mío, pero no lo podía controlar. Y yo lloraba porque tenía como la herida todavía como ahí, como que apenas estaba cicatrizando. Entonces me pasaba con frecuencia, yo decía, no quiero llorar, pues se supone que yo voy a ministrarle. Y yo lloraba recordando las cosas que había pasado. La escasez. Hoy valoro mucho un desayuno, porque hubo una época en que mi desayuno era agua de panela, y cuando había para el pan bien, para huevo difícilmente. Entonces cuando veo un rico desayuno digo gloria a Dios, y con alegría y gozo en el corazón le doy gracias al Señor por el alimento, porque hubo otras épocas en que no había. Cuando conozco algún lugar o tengo alguna oportunidad de estar en un lugar o en un restaurante bonito o comer algo, qué rico es comer algo que uno quiere, ¿cierto que sí? Algo así con gusto, que uno diga, ay, yo quiero. Digamos, a mí me gusta el risotto. Digo, ay, un risotto bien rico, qué rico. Y cuando lo puedo hacer, glorifico tanto a Dios, porque hubo épocas de lentejas, frijoles y pasta, y después pasta, frijoles y lentejas, y lentejas, frijol y pasta. Le digo a Sandro, yo creo que por eso hoy en día no me gustan tanto las lentejas ni los frijoles, me quedó gustando la pasta, de tanto que comí, muchos años comiendo lentejas. Recuerdo que Felipe una vez fue, mi hermano, al Amazonas a visitarme. Yo viví 4 años recién casada en el Amazonas. Allá nació mi hijo mayor. Y todos los días lentejas, frijol y pasta. Pasta, frijol y lenteja. Y cuando llegó a la casa ya no quería recibir las lentejas de mi mamá ni los frijoles. Ya no quería comer más lentejas, porque de tanto que había comido en mi casa los días que fue, porque no había más. Entonces ahora tengo un corazón agradecido para con Dios y me siento contenta y privilegiada cuando puedo decir, ¿sabe? Muchos van y malgastan y como que no ven la bendición del Señor cuando están en un lugar especial. Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú puedas darte ese gustico. Jesús murió y pagó con su sangre, con su propio cuerpo, para que tú puedas vivir en victoria y en bendición. El octavo, Jesús sufrió mi rechazo para que pudiese tener su aceptación. Dice Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y no lo estimamos. Queridos, el abandono nos impide relacionarnos con Dios. Las palabras que declararon nuestros padres sobre nosotros, usted no sirve, usted no va a ser, usted nació para incomodarme. Esas palabras que nunca debieron haber salido de la boca de nuestros padres, equivocadas y faltas de sabiduría, pueden impedir que te relaciones correctamente con Dios. Usted no sirve para nada, nació para traer problemas. Todas esas cosas, faltas de sabiduría, el rechazo desde el vientre. Muchos ni siquiera saben, pero tal vez su mamá no quería que naciera, o su papá, o tal vez habían problemas en casa internos y el papá o la mamá no querían que naciera, un embarazo, porque hace tiempo los padres no planificaban mucho, entonces vinieron los hijos. Ese rechazo en el vientre, los hijos no deseados, pueden impedirnos inconscientemente relacionarnos con Dios. Y Jesús llevó en la cruz del Calvario nuestro rechazo para que nosotros fuésemos aceptados. Algunas cosas, marcas como la burla, las críticas, los apodos, todo eso que nos impedía relacionarnos con Dios, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Recuerde que a Jesús le decían Rey de los judíos, salve Rey de los judíos, pero en burla. Como, este que se cree rey, pues sálvese. Si es el Hijo de Dios, tírese del pináculo. El Señor enviará a sus ángeles. Y se burlaban, todo era en son de burla, de crítica. Jesús llevó toda burla, toda crítica, todo menosprecio, todo apodo, todo rechazo
en la cruz del Calvario. Aunque mi padre y mi madre, dice el Salmo 27, verso 10, me dejaren, con todo y eso Dios me recogerá. ¿Cuántos dicen amén? Queridos, si alguien se identifica con tu rechazo, es Jesús. Rechazado desde que nació. Rechazado porque Herodes buscó matarlo cuando se enteró que podía ser el Mesías. Buscó matar a todos los niños, hubo rechazo. Rechazado luego por el pueblo judío, a los que sanó, a los que les hizo milagros. Esos mismos lo rechazaron. Y después hasta su propio padre, cuando dice Jesús: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego de que nadie le habló, ni nadie le respondió, ni nadie le dijo nada, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sintió rechazado hasta por su propio padre, para que la profecía se cumpliera. Y el noveno: a mi hombre viejo se le crucificó en el Señor Jesús para que el hombre nuevo pudiese venir a mi vida. ¿Y cuántos ya son nuevas criaturas de Dios? Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces despojémonos de ese viejo hombre viciado, contaminado, ese viejo hombre con esa naturaleza pecaminosa, para que la nueva vestidura, el nuevo hombre, conforme según Cristo, venga a nosotros. Dice Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Qué lindo es cuando estudiamos la palabra con ciencia y le prestamos atención. Mire, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice la confesión 3: por cuanto ando en la luz de la palabra y tengo comunión con mis hermanos, la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Constantemente. Por la sangre de Jesús, dice la confesión 5, he sido santificado, apartado para Dios. ¿Cuántos apartados para Dios hay aquí? Póngase en pie, por favor. Vamos a orar y a pedirle al Señor que esas bendiciones desciendan sobre mi vida. Desciendan hoy sobre cada uno de nosotros. Carlitos, que se casa mañana, necesita todas esas bendiciones para el matrimonio, pero el que haya esposa ya el bien. Así que ya las va a recibir toditas, cielos abiertos. Carlos y Alejandra. Voy a invitarle a que cierre sus ojos y hoy por fe vamos a recibir los beneficios. En el nombre poderoso de Jesús, levante sus manos al cielo. Yo quiero orar para que hoy esos 9 intercambios desciendan sobre su vida. En el nombre de Jesús, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús, con una sola ofrenda te dio la victoria, y fue su propio cuerpo, y fue su sangre, su vida, su muerte, y la muerte en la cruz. Entonces hoy, por el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, tú también vas a ser vivificado. Porque si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en ti, por su Santo Espíritu tú serás levantado y serás vivificado en el nombre poderoso de Jesús. Mantenga sus manos en alto y quiero orar, porque a Jesús se le castigó para que yo pudiese recibir perdón. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas en gracia. Y no sé cuántos hoy necesitan pedirle perdón a Dios por algo que saben que en lo que están fallando. Si quiere recibir el beneficio, confiese
y apártese. Busque una autoridad espiritual. Confiese aquello que no está bien. No lo guarde para sí. No se trata de confesarle a los hombres, se trata de agradar a Dios. Y Dios ha dicho que el que confiesa y se aparta, no el que confiesa y sigue en el pecado, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, mientras usted ora, si sabe que tiene que pedirle perdón al Señor, este es el momento de hacerlo, de pedirle perdón a Dios para que Él le limpie. Soy redimido del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí, porque ahora habito en la casa de Dios. Él quiere traer perdón de pecados. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús, porque usted habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Hoy puede decir: esperanza mía, castillo mío, roca mía, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de toda peste destructora, en el nombre de Jesús. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dice la Biblia que Jesús se le hirió para que yo fuese sano. Hoy vamos a orar por sanidad. No sé cuántos han venido hoy con alguna aflicción de enfermedad. Hoy la Biblia dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido sanados. Yo quiero que levante sus manos al cielo, y hoy vamos a declarar que ninguna enfermedad hay sobre nuestro cuerpo. La Biblia dice que no hay plaga que toque a los escogidos, que ninguna enfermedad se enseñoreará de nosotros. Así de que usted, con los ojos de la fe y sus manos en alto, hoy va a orar y va a decirle al Señor que usted cree en el sacrificio suyo, que usted cree que Él llevó todas las enfermedades que pudieran haber venido a su cuerpo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por su llaga hemos sido sanados. Y todo aquel que ha venido hoy con enfermedad, acérquese al trono de la gloria hoy con la fe, declarando que por la llaga de Jesús hemos sido sanados. Y mientras usted ora, el Señor va a estar liberando ahora en el nombre de Jesús, quebrantando aún maldiciones generacionales de enfermedad. Estarán siendo quebrantadas. Por la fe reciba sanidad. La mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús y le dijo: si tan solo tocare el borde de tu manto seré sana. Si tan solo lograré acercarme a Jesús, al trono de su gloria, con la fe seré sano ahora en el nombre de Jesús. Y mientras usted se acerca al trono de su gloria, mientras usted con la fe toca el borde de su manto, el Señor estará quebrantando isquemias de corazón, enfermedades coronarias. El Señor está sanando hoy por su preciosa sangre, porque Él llevó en la cruz del Calvario toda enfermedad. Todo bloqueo en las arterias, el Señor lo llevó en la cruz del Calvario para darnos sanidad. Enfermedades cardiovasculares hoy están siendo quebrantadas por la sangre del Cordero ahora en el nombre de Jesús. Oh, toda disminución en el flujo sanguíneo en tu cerebro, o en el nombre de Jesús, es quebrantado. El Señor toma el control ahora, porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, sufrió nuestros dolores para que nosotros fuésemos libres de toda enfermedad. Hoy oro por enfermedades respiratorias, se van a la cruz del Calvario. Visualice la cruz ahora. Visualice la cruz. Mientras usted visualiza, esas enfermedades que el enemigo quiso poner en su cuerpo serán absorbidas por la sangre del Cordero. Jesús pagó para llevar hoy toda enfermedad, toda dolencia en la cruz del Calvario, y recibiremos sanidad ahora en el nombre de Jesús. Problemas respiratorios están siendo absorbidos por la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. Asma, rinitis alérgica ahora es absorbida por la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. Hipertensión arterial es quebrantada ahora
ahora absorbida por la sangre de Jesús. Toda hipertensión pulmonar ahora se quebranta en el nombre de Jesús. Hoy la llevamos cautiva a la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Oh, por la sangre de Jesús. Hipertensión arterial, enfermedades en la piel, problemas en la piel, en el nombre de Jesús están siendo absorbidos ahora. Ahora por su llaga reciba sanidad. Es en el nombre de Jesús. Oh, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ahora reciba sanidad, masas, tumores que quieren albergarse en algún lugar de tu cuerpo. La sangre de Cristo lava. Ahora y continuamente toda enfermedad en tu cuerpo. Porque con una sola ofrenda, fue el sacrificio de Cristo, recibimos sanidad. Hoy por la fe acérquese al trono de la gloria. Hoy en el nombre de Jesús, diabetes es cancelada ahora. Problemas de azúcar en el nombre de Jesús. Hipoglicemia, glicemia, diabetes se cancelan hoy por la sangre del Cordero que anula y absorbe toda enfermedad. Toda enfermedad, la cruz absorbe como un imán, absorbe porque Jesús pagó con precio de sangre, llevó nuestras enfermedades, toda ceguera, problemas en los ojos, ceguera en el nombre de Jesús, miopía, astigmatismo en el nombre de Jesús, son absorbidos por la sangre del Cordero. Queratocono en el nombre de Jesús es absorbido por la sangre del Cordero. El Señor quiere abrir tus ojos. El Señor le dijo al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: que recobre la vista. Oh Señor, que recobre la vista. Y al instante, dice la palabra, abrió sus ojos y sus ojos fueron abiertos para ver. El Señor está abriendo hoy los ojos en el nombre de Jesús por la fe. Acércate al trono de gloria hoy en el nombre de Jesús. Problemas en los huesos, el Señor está quebrantando hoy. Problemas reumáticos, anulamos hoy todo problema de artritis, reumatismo, problemas en la columna están siendo absorbidos. El Señor quiere operar sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Osteoporosis, problemas de desviaciones en la columna que han traído dolor. Oh, la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó nuestros dolores. Mientras le tuvimos por azotado, por abatido, por herido de Dios, Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Pagó con precio de sangre para que nosotros fuésemos libres de todo reumatismo, de toda escoliosis, de todo problema que ha traído aflicción a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Problemas en la piel, en el nombre de Jesús se quebranta. La sangre absorbe ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Se absorbe toda enfermedad y toda dolencia por la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, declárese libre hoy. Las maldiciones se cortan, Jesús pagó ahora. No hay argumentos porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que conforme a su propósito han sido escogidos, han sido seleccionados. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Usted va a visualizar la cruz, porque Él se entregó y con una sola ofrenda nos santificó para siempre. Nos dio la bendición. Fue el ladrón el que vino a robar, matar y destruir, pero Jesús vino a darte vida y Él quiere soplar hoy. Levante sus manos al cielo y deje que el Señor sople, porque hay quienes necesitan hoy un soplo del Señor. Él llevó toda nuestra maldad y la muerte para darnos vida. No sé en qué área de tu vida tal vez hay muerte. Tal vez es en tus finanzas y necesitas hoy un soplo de vida. Tal vez es en tu llamado que dejaste de creer en lo que el Señor quiere hacer contigo. O en el nombre de Jesús, tal vez los quehaceres, el día a día trajeron cansancio. Y tal vez empezaste a ver a Jesús como un fantasma y el panorama se perdió. En el nombre de Jesús,
Sopla sobre el llamado. Mira cuántos necesitan hoy un soplo sobre su llamado. Sopla, Señor. Despierta, vivifica todo espíritu cansado, todo agotamiento que te impide ver con claridad tu llamado delante del Señor, el que ha sido escogido. Sopla aliento de vida sobre tu llamado y a través del llamado sobre el ministerio, en el nombre de Jesús. Sopla aliento de vida, Señor, y vivifica. Vivifícanos, vivifícanos, Señor, vivifícanos. Sopla sobre nuestras familias. Cuando necesitan hoy un toque en su familia, tal vez hay algún miembro de tu familia que necesita hoy el toque de Dios, un aliento de vida, un soplo de vida. Deja que Él hoy sople y vivifique tus hijos. Dile: sopla, Señor. Levanta los huesos secos. Sopla, Señor, sobre mi casa. Sopla sobre mi esposo. Sopla sobre mis hijos. Redímenos de la maldición, Señor. El Señor le dijo a Abraham: ciertamente te bendeciré, porque nada le negó a Abraham. Entregó su hijo, su único hijo, y después de haber hecho su ofrenda, Dios no permitió que el hijo muriera, pero sí le dijo a Abraham: alza los ojos y mira las estrellas. Si las puedes ver, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Deja que el Señor sople, porque las bendiciones de Abraham son para ti. Él quiere soplar sobre tus finanzas. Tal vez el soplo es sobre tus finanzas. Deja que Él hoy sople y usted va a visualizar la cruz, porque de la cruz hoy sale prosperidad. Se quebrantan maldiciones generacionales de ruina para el que cree en su corazón y reciba hoy el beneficio de la cruz. Hay sanidad, hay vida, hay aliento de vida, porque los que creemos en Jesús, de nuestro interior correrán ríos, brotarán ríos de agua viva. Es en el nombre poderoso de Jesús. Reciba ahora abundancia sobre toda pobreza. Reciba hoy prosperidad sobre toda escasez. El Señor lleva hoy en la cruz y te recuerda que Él pagó con precio de sangre para que tú fueses sano, para que tú fueses santificado, para que tú fueses prosperado. En el nombre de Jesús hay aliento de vida. Señor, sopla hoy sobre su iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro Dios? Qué pesar que no tenemos más tiempo para haber hecho una tremenda administración, pero el final de nuestra historia es victoria. Amén, amén. Así de que el domingo que recordaremos la resurrección, cantaremos victoria. Dios les bendiga a todos. Un feliz resto de día y de semana. Dios les guarde. Carismática Internacional.